Entonces comenzamos nuestra clase de hoy. El tema, lo que se tiene que tratar hoy es indicadores de calidad ambiental y provisión de servicios, ¿verdad? Ustedes se irán dando cuenta que a medida que avanzamos, prácticamente una unidad se conecta con la otra y de repente hay cosas que se van repitiendo permanentemente, porque como les digo, lo que se trata con esto es de que queden claros algunos conceptos, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que es el tema del metabolismo urbano. Es como siempre digo yo, en 3 meses y medio no es que se pueda hacer tanto, en el sentido de dar así súper cantidad de clases magistrales, pero sí podemos fijar los conceptos más importantes y abrir las puertas para seguir buscando todo lo que queramos, distintas cosas. Mucha gente usa estos temas después para sus trabajos finales de grado. Entonces ahí sí es un abrir de puertas, como decimos siempre. Entonces, si tomamos el tema de los indicadores de calidad ambiental, digamos a lo que nosotros vamos llegando, pero indicadores en general, ustedes habrán escuchado en más de un tema que se habla de los indicadores. O sea, los indicadores son en realidad una manera de medir el resultado de algo que se implementa. Por ejemplo, pónganle que se pasa al vaso de leche para los niños en los colegios. Entonces, después de un tiempo, un año o 2 años, entonces se puede evaluar si eso tuvo alguna injerencia positiva o no, digamos, ¿verdad? O cualquier otra cosa que fuera diferente. Por ejemplo, el famoso tema que más de una vez lo que tocamos de los chinos cuando decidieron que iban a tener solamente un hijo por pareja, ¿verdad? Pasados 20 años, ellos hicieron el último análisis, digamos, de eso, y el indicador de que había resultado era que, digamos, el nivel económico de esa población había mejorado bastante, ¿verdad? Porque obviamente, al no tener muchos niños en los cuales, digamos, invertir, entonces el nivel de la familia mejoraba. Mejoraba al extremo que entonces todo podía ser, los chicos podían tener mejor estudio, mejor alimentación, mejor todo, ¿verdad? Cuando son de repente más cantidad de lo que la gente, de lo que la familia puede, digamos, criar bien, entonces obviamente se tiene un indicador negativo, ¿verdad? Entonces, los indicadores como se usan en economía, habrán visto también mil veces en todo, ¿verdad? Pero en ambiente también los usamos para medir distintos elementos que tienen que ver con recursos naturales o con formas de manejo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos cosas básicas. Cuando hablamos de ciudad, podemos hablar de ciudad difusa o de ciudad compacta, ¿verdad? La ciudad difusa es la que es más extendida. Obviamente, esa ciudad tiene mayor gasto en infraestructuras, en el sentido de que las infraestructuras tienen que abarcar más territorio. Cuando la ciudad, la contraria a la difusa, es la ciudad compacta, ¿verdad? Es como más condensada. Entonces, su infraestructura tiene que ser más, de repente más fuerte, pero no es tan extendida. Entonces, eso significa en muchísimos casos un gran ahorro en ese aspecto. Entonces, se suele decir que la ciudad compacta es mejor que la difusa, obviamente teniendo la capacidad de ponerle límite a un crecimiento desmedido. O sea, que el crecimiento o que la capacidad sea hasta un límite razonable, no ya que pase a ser una cuestión irracional, digamos, y que no sea sostenible y que no sea una calidad de vida interesante la que haya en el lugar por exceso de concentración, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto al tema, como decíamos, de ciudad difusa y ciudad compacta, en el sentido que eso nos permite medir indicadores de repente en alguna de las dos. Por ejemplo, si vamos a medir, tomamos el recurso agua, por ejemplo, ¿verdad? Y lo vamos a medir. Tenemos que tener en cuenta que el agua sea potable para consumo. De repente, en muchas situaciones, ya comentamos la otra vez, hay una cañería diferente para el agua que no es potable, ¿verdad? Entonces, el agua sea potable para consumo, que esa agua esté bien manejada en el sentido que abastezca a todos. Eso es más fácil conseguir en una ciudad compacta, ¿verdad? Que en una ciudad difusa, donde a veces las extensiones tienen que ser tan largas que son realmente antieconómicos. Nos pasa a nosotros cuando vamos al área rural.
Hay muchísimas zonas que, como veíamos más de una vez o cuando hablábamos, creo que la vez pasada hablamos de energía, cuando hablamos de eso vemos que digamos, la distancia es un problema, porque eso encarece muchísimo la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una, un punto más, digamos, para decir, un indicador más para marcar de que la ciudad compacta es más beneficiosa que la difusa en algunos aspectos, como ese, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, en cuanto al agua, hay que medir, como vimos ya cuando tocamos agua, infinidad de cosas, ¿verdad? Que el agua esté en condiciones, que abastezca a todos los sectores, que el tratamiento que se le da al agua de desecho, digamos, a los desagües, porque el agua abarca la entrada al sistema, ciudad, al metabolismo y la salida, ¿verdad? Que el agua de la salida sea adecuadamente tratada para que se pueda reutilizar de una forma beneficiosa, digamos. Un agua que viene de una planta de tratamiento tiene una forma distinta de usarse que un agua, que las aguas negras que vienen así totalmente crudas, que son perjudiciales, digamos, para un curso de agua, por ejemplo. Si nosotros tiramos un agua negra a un arroyo directamente, eso contamina muchísimo. Si esa misma agua negra la tiramos, la llevamos a una planta de tratamiento, entonces el agua que sale de la planta de tratamiento ya es un agua que está bastante tratada y ya puede ser utilizada como aguas grises, como decíamos, ¿verdad? Puede ser utilizada para otro tipo de uso, regadío, para agricultura, para limpieza, etcétera, etcétera. Todo menos ser consumida como agua potable. Entonces, todas esas cosas que se van implementando, esos usos que se van implementando, entonces nos van demostrando con el tiempo, son indicadores con el tiempo de que la cosa va mejorando o va empeorando. Pongamos que nosotros tenemos nuestra planta de SAP, por ejemplo, ¿verdad? Está situada en un lugar que es medio conflictivo porque está cerca de donde a veces se tiran aguas negras, está cerca de puertos donde de repente se hace lavado de barcazas que vienen con, ya sea con granos, con venenos, agrotóxicos, o con petróleo, o con lo que sea, y eso al lavarse, porque eso se lava muchas veces en los puertos, al lavarse contamina el sector. Si la toma de agua está muy cerca de eso, entonces obviamente hay que emplear muchísimos más elementos para depurar el agua. Si se toma el agua para el uso, digamos, de la población de lugares donde están menos contaminados, obviamente requiere menos cantidad de elementos para depurarla y mejorarla. Entonces, todos esos son indicadores de, por ejemplo, si el agua se toma en un lugar peligroso, vamos a ver cuántas cosas se tienen que usar para que eso sea tomable, ¿verdad? Sin embargo, si se toma el agua en un lugar que está mucho más protegido, entonces también vamos a ver que se utilizan menos cosas para su depuración. Entonces, eso que vemos son indicadores. Los indicadores de alguna manera son generalmente medibles, ¿verdad? Tú puedes ver si está bien, está mal, beneficia o perjudica. Entonces, si tocábamos el tema del agua, era una historia, ¿verdad? ¿Qué otro tema tenemos nosotros que podemos probar con los indicadores? Por ejemplo, la energía. ¿Verdad? Nosotros tenemos, nuestra fuente principal de energía es la electricidad, producida por hidroeléctrica, que es una electricidad relativamente limpia, ¿verdad? Entonces, el perjuicio al ambiente es infinitamente menor y medible, obviamente, de que si tuviéramos una energía proveniente de otras fuentes que no fueran renovables, que no fueran limpias, como es una hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, eso también es un indicador de que si la tuviéramos con petróleo, los famosos generadores que se usan cuando se corta la luz, esos son con, digamos, energía fósil, esa es contaminante. Sin embargo, si tenemos como alternativa cuando se corta la luz a la energía solar, entonces estamos hablando de otra cosa, es mucho menos contaminante. Entonces ahí también es un indicador de que si utilizamos una determinada clase de energía, se sigue contaminando el ambiente y si utilizamos otra, no se contamina el ambiente. También eso es medible, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que ustedes saben que va haciendo a una ciudad sostenible, o sea, con una buena calidad de vida.
Porque al final es eso lo que buscamos, en definitiva. Lo que busca la humanidad, la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, todo, es que la gente viva mejor. Por eso insistimos tanto en el tema de renaturalizar las ciudades, de mejorar el tema del tráfico tan caótico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que buscamos? Que la gente esté bien. No, no es solamente vivir así a las corridas o sin saber a dónde vas, sino que es vivir bien. Todo el tiempo que se vive, vivir bien. Como más de una vez ya dijimos, nadie sabe hasta cuándo vive ni tiene la vida comprada ni nada. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de vivir lo mejor posible siempre. De eso, de alguna manera, tienen que encargarse los estados, los gobiernos, las instituciones, ¿verdad? Porque son las que tienen que manejar ese tipo de situaciones. O sea, hay cosas que nosotros los ciudadanos podemos hacer para mejorar, sí, y muchas. Pero la gran mayoría de las cuestiones grandes o de las políticas de Estado o de los planes está en manos de las instituciones, ¿verdad? Que son ellas las que tienen que funcionar bien. Obviamente se da una especie de control mutuo, digamos, ¿verdad? Ayer se estaba hablando en un lugar del tema de los impuestos. Entonces, ese es un gran círculo vicioso que nosotros tenemos. No pagamos impuestos, no hay una cultura de pagar impuestos, ¿verdad? Pero no hay una cultura de pagar impuestos porque tampoco ve la gente que eso se revierta en su beneficio, ¿verdad? Hay países donde se paga 60, 70 y 80% también de impuestos. Pero en esos lugares la salud es, digamos, de excelente nivel para todos. La educación también, ¿verdad? La situación ambiental de las poblaciones también. Entonces vos ves el resultado de lo que estás pagando en impuestos. Aún así, obviamente la gente protesta, ¿verdad? Pero les quiero decir que si las cosas se manejan bien, entonces vos, el indicador de que esos impuestos están bien utilizados es la salud, es la educación, es el aspecto social protegido que decíamos que acá nosotros no tenemos, que los tuvimos en la época de la crisis del COVID en una ínfima cantidad. Eso de darle dinero al ciudadano que no tenga posibilidades porque perdió su trabajo por X o Y motivo, ¿verdad? Eso en la mayoría de los países está implementado. Y eso no es como el famoso subsidio que tanto criticamos en la Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que es como que, bueno, se vuelve una especie de vicio. No, esto es un mientras tanto, vos encontrás otras oportunidades. El propio Estado se encarga de ofrecer posibilidades de trabajo, etcétera. Y mismo esa cuota social, digamos, que el Estado le presta al ciudadano cuando por un motivo X se quedó sin trabajo, eso también va bajando a medida que pasa el tiempo y la persona no va encontrando trabajo de nuevo, ¿verdad? Porque, qué sé yo, le van ofreciendo y de repente no le gusta, le parece que no son para él, etcétera. Entonces va perdiendo cada vez más la cantidad que recibe de parte del Estado hasta quedar en un mínimo necesario para sobrevivir, ¿verdad? O sea, tampoco es una cosa de que porque se dé, digamos, la gente va a abusar. Se supone que hay que organizar bien ese tipo de cosas. Y que acá están ahora en un intento de generar un fondo social que haya para crisis como la que tuvimos y que hubo que hacer malabarismo para tratar de resolver, y aún así en realidad no se resuelven de fondo. Al final es la solidaridad de la gente la que más ayuda en este tipo de cosas, ¿verdad? Que es algo que gracias a Dios el paraguayo no perdió nunca, ¿verdad? El instinto de solidaridad que tiene, que es muy, muy grande. Entonces, veíamos, como decíamos, que podemos tener indicadores de todo. Mismo este tema de la solidaridad es un indicador de cómo se maneja la gente, de qué tipo de relaciones hay, del capital social, que es el conjunto de todos, funciona o no funciona. Esa solidaridad es un indicador positivo también, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que podemos tener, ¿cómo se llama?, indicadores ambientales con respecto al tema del agua, en todos los aspectos, como veíamos, tanto la que es para consumo como la que es para uso cotidiano, en los países que dividen, o para, digamos, la parte de desagües, y tratarlas adecuadamente para volver a reutilizar. Y ahí entramos en ese intento de mecanismo de metabolismo circular que hablábamos, ¿se acuerdan? No es que uso y tiro, sino que uso y reutilizo, ¿verdad? Y encuentro la forma de hacer que ese circuito sea cíclico, ¿verdad? Bueno, eso es por el tema del tema ese. Vimos también en la energía, que también tenemos bastantes cosas que
que ver. Nosotros, la energía solar, que es, pero así, súper accesible para nosotros como país que tiene sol casi las 24 horas al día, estoy exagerando, pero tiene sol muchísimas horas al día y prácticamente todo el año, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una fuente de energía muy bien utilizada. Obviamente sabemos que los famosos intereses creados hacen siempre que nos incentive mucho la utilización de ese tipo de cosas, ¿verdad? Es más, ya hablamos también, creo, del tema este de que hay en muchos países hay leyes que hacen que vos haces una instalación de energía solar en tu edificio o en tu casa y utilizar la energía solar que necesitas y la que sobra digamos, en la que produce la casa va a la red pública. Entonces estás vos pasando la energía al Estado, que el Estado te contabiliza de alguna manera. Y si en algún momento vos necesitas energía, el Estado no te cobra, digamos, si va manteniendo la cuenta contigo, ¿verdad? A veces que ellos van a estar, digamos, en deuda contigo y otras veces en deuda con ellos y eso se va resolviendo sobre la marcha, ¿verdad? Porque hay épocas donde de repente hay más consumo de energía y otras menos, ¿verdad? Hay países donde en la época de invierno se consume más, en otros como en el nuestro, en la época de verano se consume más, ¿verdad? Entonces todo eso va variando un poco. Pero, sin embargo, hay otras fuentes de energía también. Por ejemplo, el tema de la biomasa. En nuestro país se utiliza mucho todavía la biomasa, que es desde tronquitos, ¿verdad? Hasta cuando se la utiliza como energía renovable, digamos, en el interior, cuando de repente en un campo se utiliza el resto de las bostas de vaca y compañía para generar biogás, ¿verdad? Y entonces movilizar un par de cosas con eso. Pero no es todavía muy utilizado en nuestro país. Ya un poco en el interior, ¿verdad? Como decíamos, en Cateura se podría hacer eso y no se hace, ¿verdad? Y en el campus se podría hacer y no se hace. O sea, no tenemos todavía mucha cultura de buscar otras energías diferentes a la que simplemente nos da la red nacional. Digamos que en nuestro caso sería la hidroeléctrica y el que no la puede pagar entonces va a juntar herramientas, utilizar la leña o usa carbón o usa otras cosas que le parecen más baratas o que en realidad son muy más baratas. Yo tengo mis dudas a veces de cómo uno va evaluando eso. El tema del gas, por ejemplo, ¿verdad? Cada tanto el gas sube y es una especie de tragedia nacional. Yo no sé si la gente de verdad evalúa cuánto le cuesta el gas y cuánto le costaría utilizar energía eléctrica. A mi criterio, o sea, mis indicadores que yo utilizo me marcan que es 1000 veces mejor la energía eléctrica. Pero hay como un tabú con la energía eléctrica. La gente tiene pánico de que eso le cueste muy caro. Y yo sinceramente le digo, no lo veo así, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que hay que hacer análisis en serio. Y tampoco el Estado, no tenemos desde luego un ministerio de energía, pero tenemos un subministerio de energía, un viceministerio de energía. Tampoco se ocupa de dar toda esa información a la gente con los indicadores precisos de qué es que conviene más y dónde de repente conviene más y dónde no, ¿verdad? Entonces, hay muchas carencias todavía en cuanto a organización de nuestra vida cotidiana. Otro tema que tenemos también a mano que tiene que ver con todo esto, también de los indicadores de compañía, es el tema de los residuos, de la gestión correcta de los residuos, ¿verdad? Porque residuos hay por todos lados, mal manejados o bien manejados. El buen manejo, de alguna forma, es un indicador también de que la ciudadanía va mejorando sus conocimientos de cómo tiene que ir manejando las cosas. Y obviamente el beneficio es grande, ¿verdad? El tema del saneamiento ambiental que veíamos el otro día tiene mucho que ver con el tema de los residuos. Si los residuos están por todos lados, eso es un foco de contaminación, pero permanente, que tiene infinitas consecuencias en el tema de salud. Si nosotros cuidamos el tema del manejo adecuado de los residuos y lo cuidamos en serio, vamos a ver el resultado en la salud misma de la población, ¿verdad? Porque ese tema de los niños que se enferman de la famosa diarrea de los niños y otras enfermedades así básicas que tienen mucho que ver con la contaminación del ambiente. Entonces, si se hiciera un estudio en serio de qué pasa donde hay un manejo adecuado de residuos y donde no hay, y cómo repercute eso en la población, en la parte de salud,
Ese sería un indicador muy válido para ver en qué es en lo que tenemos que insistir para ir mejorando, ¿verdad? Entonces, ese tema de la salud es importante. Los residuos no solamente pasan, o sea, uno de los aspectos del tema del manejo adecuado de residuos es poder eliminar la contaminación, ¿verdad? Por un lado. Pero por otro lado, si se manejan los residuos adecuadamente, es una gran fuente de ingresos, porque todo lo que se puede reutilizar o reciclar es, digamos, de alguna manera capital para la gente que se dedica a eso. Entonces, se dan cuenta que hay muchísimas cosas detrás de un solo tema, como es, por ejemplo, el de los residuos, ¿verdad? Entonces, mejoramos la calidad de vida, mejoramos el saneamiento, mejoramos la economía, mejoramos todo si manejamos correctamente los residuos. Y muchas veces es simplemente una cuestión de no organización de la ciudadanía y de las instituciones que tienen que encargarse de educar a la ciudadanía. Por ejemplo, la municipalidad es vital en eso, ¿verdad? Porque cuando se toman las cosas en serio, organizan comisiones vecinales y compañía, esas comisiones vecinales se encargan muchas veces de mantener las plazas en condiciones, de informar inclusive a la municipalidad de cuáles son las falencias que hay en un barrio determinado. Entonces, es como que cada barrio tenga su equipo de control, ¿verdad? Y de información, entonces se trabaja mucho mejor. Pero acá es medio que si a algún barrio se le ocurre hacer una comisión vecinal, hace. Y si no quiere, no hace, ¿verdad? Y de repente vienen después los famosos problemas de que un grupo se apropia de esa comisión vecinal. El otro día rendía a alguien un trabajo final de grado, por ejemplo. Y en una plaza, creo que la única plaza que tenían en un barrio grande, ellos dejaron una cancha gigantesca. Bueno, lo que hicieron fue encoger la cancha, porque digamos que no había otra plaza. Y nosotros nos preguntábamos por qué quedaba la cancha ahí. Decían porque la gente quiere. Pero la gente quiere no es un parámetro real, porque hay otra gente que a lo mejor hace menos ruido, pero que también necesita recreación de diversas otras maneras. Y al poner un tema deportivo, nosotros no dividimos lo deportivo de lo recreativo. Y yo creo que ese es un grave error que se ve en la ciudad como consecuencia. Casi en todas partes aparecen canchas, porque es como que fuera lo más importante. Y yo no digo que no sea importante, es importantísimo porque hace falta que la población y sobre todo la gente joven y no tan joven, que se recree, que gaste energía, que tenga un deporte, ¿verdad? Pero no solamente eso, también es importante que los niños se puedan reunir, que los jóvenes se puedan reunir, que los ancianos puedan reunirse, o sea, inclusivo, como decíamos, es no solamente que tenga rampas o que tenga, que acá no que se tenga tanto, pero en fin, el camino adecuado para los ciegos o que se tenga, digamos, cuestiones con visual bien potente para los sordos o cuestiones con sonidos para manejar la historia de los ciegos, aparte de los caminos podotáctiles, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de hacer de que un lugar o una ciudad sea inclusiva. Y en medio de esa inclusividad también está que las distintas franjas etarias y los distintos niveles socioeconómicos puedan acceder a lugares que sean para todos, ¿verdad? Porque a partir de ahí se forma ese capital social y esa cohesión social que tiene que haber en toda sociedad. O sea, ustedes se dan cuenta que inclusive el tema de la seguridad pasa por la iluminación. Ahí tenemos otro indicador. Podemos decir con cierta certeza que si la iluminación es buena, baja el nivel de inseguridad, ¿verdad? Por ejemplo. La iluminación es mala, sube el nivel de inseguridad. Es un indicador. Pero también las reuniones de la gente y el capital social y la gente reunida también influye en la seguridad. Porque donde hay mucha gente, como decimos siempre, nadie se va a ir a hacer el loco de andar asaltando. Lo hace generalmente cuando no está muy habitado el lugar. Entonces, esa también es una forma como ciudadanía de defendernos y de apropiarnos lo que nos corresponde, que es la ciudad y los espacios recreativos y compartidos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que manejar para hacer de nuestras ciudades, digamos, unas ciudades agradables, qué sé yo, habitables, donde la gente pueda estar en paz, no que tenga miedo de una cosa y de otra. Obviamente hay muchos otros temas también que manejar, ¿verdad? Está el tema del alcohol. El alcohol debería estar casi igual o más prohibido que ciertas drogas, porque es más peligroso.
¿verdad? Pero sin embargo el alcohol tiene aceptación social. Entonces nadie dice nada porque alguien toma alcohol. Y como decíamos, la gente puede tomar todo el alcohol que quiere. Lo único que no tiene que hacer cuando toma alcohol es agarrar un vehículo y manejar. Porque no está en condiciones, aunque le parezca que sí, ¿verdad? Encima, generalmente cuando alguien tomó mucho alcohol, justamente ya está medio irracional y entonces cree que puede, ¿verdad? O sea, nos falta esa enseñanza de conocer nuestros propios límites, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chica siempre me decían, saber tomar no es tomar mucho, saber tomar es conocer los límites, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas de esas de las que no se hablan normalmente, ¿verdad? Entonces, nadie te dice tenés que tomar con el estómago lleno, no tomes mucho, toma como una recreación, no como una obsesión ni una competencia, etcétera. Como en todas las cosas, hay también ciertas enseñanzas y manejos para eso, ¿verdad? Obviamente, para mí, como les digo, en muchos casos el alcohol es igual o más perjudicial que ciertas drogas, ¿verdad? Pero sin embargo, al alcohol no se lo considera más que en el control de tránsito como una cuestión peligrosa, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos unas pautas que hay que manejarlas desde las autoridades también, ¿verdad? Hace poco estaba en discusión si se aumentaban los niveles, si se aumentaban las penas para la gente que mata alcoholizada. Y era una discusión salomónica. Al final creo que terminó porque querían sacar los controles de alcohol. Al final creo que terminó en que sí se quedaron los controles, etcétera, ¿verdad? Fue en estos días la discusión. Pero a lo que voy es que no pasa a mi criterio tanto por ahí, sino que pasa por un tema de que las autoridades tengan clara la película de cómo hay que hacer y que a la vez no solamente se reprima a la población, se le eduque y se le enseñe. Hay cosas que hay que aprender, hay cosas que te tienen que educar y que te tienen que mostrar, ¿verdad? Bueno, entonces, y obviamente el mayor insumo de alcohol y gente al volante es un clarísimo indicador de accidentes de tránsito, ¿verdad? Y además accidentes de tránsito que muchas veces llevan al famoso le choca, le mata y le deja, ¿verdad? O sea, a la irresponsabilidad total, no solamente de manejar alcoholizado, sino de ni siquiera regular ya si tenés que ayudar a esa persona que le chocaste o no, ¿verdad? O sea, hay mil cosas derivadas de ese tipo de actuaciones, digamos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, como decíamos, también con el tema del manejo de la seguridad y demás. Otro punto que tenemos también fuerte es el tema del aire, el control del aire, el control de la contaminación del aire. Por un lado está el tema de los agrotóxicos, que sabemos que es terrible. Por otro lado está el tema de las fábricas o industrias que tienen elementos volátiles, digamos, en el ambiente que muchas veces se ven, otras veces no se ven, pero que hacen daño a la salud. Y también, digamos, tenemos el tema de, bueno, industria, también el tema de las naftas, diésel y compañía que también contaminan muchísimo, ¿verdad? Entonces, nuestro aire es terriblemente contaminado. Simplemente es como que a veces parece como que no somos conscientes de algunas de las cosas que nos pasan como ciudadanía, digo, ¿verdad? Entonces, esa contaminación del aire es muy fuerte. Tenemos una población relativamente pequeña y unos índices altísimos de enfermedades respiratorias, por ejemplo. Amén del famoso y maldito cáncer, que también tiene mucho que ver con agrotóxicos y con otros tipos de contaminaciones, ¿verdad? Que es muy alto para nuestra población. Pero en algunos casos, como decíamos, no se quiere tener indicadores. No hay mucha estadística sobre ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿verdad? Hay un montón de temas que casi no hay estadísticas, digamos, oficiales. Entonces, ese es un problema. Si vos no tenés estadísticas oficiales, ¿cómo combatís el tema, verdad? Entonces, yo tengo un médico amigo que en un momento me decía, no hay estadísticas oficiales, lastimosamente, del tema cáncer, ¿verdad? Él era oncólogo. Pero me decía, si vos te pones a pensar en tu grupo de colegio nada más, ¿cuánta gente ya murió o cuánta gente se enfermó? ¿Verdad? Y lo mismo pasa en la mayoría de los grupos. Entonces vos podés hacer tu mini estadística, que por cierto es terrorífica, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay cosas que el Estado debería colaborar, aunque sea con
el primer paso es la estadística. Ustedes fíjense que cuando hacemos una investigación cualquiera, mismo un proyecto, porque el proyecto al final es una investigación. A vos te dan un tema y te dicen, resuelve esto, no sé, una vivienda mínima, un teatro, lo que sea. Que es lo primero que haces es juntar información sobre todo lo que hay, ¿verdad? Después, como les digo yo, en 4 pasos sencillos es analizar toda esa información que tenés, que es de gabinete, de campo, de entrevistas, etcétera, etcétera. Analizar la información, de ahí sacas una conclusión que viene, te permite hacer un diagnóstico. Esto está bien, esto está mal, esto podría mejorar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después pues haces una propuesta de lo que crees que es factible, que se puede hacer. A veces uno tiene en la cabeza muchas propuestas de cosas que sí se pueden hacer, y hay otras que no se pueden hacer porque, qué sé yo, por el alto costo, porque llevan mucho tiempo, lo que sea. Entonces uno estabiliza de repente las propuestas. Estas son las que se pueden hacer inmediatamente, estas a mediano y estas a largo plazo, ¿verdad? O estas son súper caras y habría que buscar la forma de implementar, etcétera. Pero todo tiene una solución, pero hay que manejar ese aspecto, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. Acá es como que, bueno, sabemos, digo a nivel estado, ¿verdad? Sabemos que hay contaminación, sí, pero entonces ni siquiera, no se empieza ni con la primera parte, ni se tiene la información correcta. Entonces, si vos no tenés las estadísticas oficiales, no tenés la información correcta, mal podés hacer un análisis, un diagnóstico y una propuesta seria, ¿verdad? Porque te falta la base con la que tenés que manejarte. Ese también es un indicador, digamos, del caos que tenemos en general como país, ¿verdad? Que es doloroso, pero es así. Sin embargo, de repente hay temas que parece que sí interesan y entonces se hace un poco más en serio, pero con pinzas, ¿verdad? Entonces, en paralelo a eso, nosotros tenemos, eh, como dijimos, entonces los indicadores son elementos que te permiten medir cuánto de positivo o de negativo tiene algo, ¿verdad? Hay que poder, eso te permite, ¿qué cosa? Te permite mejorar, obviamente, ¿verdad? O por lo menos tener plena conciencia de cuál es la realidad para ir implementando de a poco distintas formas de ir mejorando las cosas, ¿verdad? Entonces, en todo eso que nosotros tenemos que observar y tratar de, digamos, cuantificar, de tener la información, de analizar, etcétera, dentro de lo que es una ciudad, tenemos, como dijimos, el tema del agua, tenemos el tema del aire, tenemos el tema del manejo adecuado de residuos, el tema de la energía, de utilizar la ideal. Tenemos el tema de la biodiversidad. Nosotros no le hacemos mucho caso a la biodiversidad. Y sin embargo, es muy importante. La biodiversidad va desde el bichito más chiquitito que vive en la tierra hasta las flores, las mariposas, las abejas, etcétera, etcétera. Hay serios problemas a nivel planeta con las abejas. Están cada vez más perseguidas, pobrecitas, con menos posibilidad de tener una vida, digamos, interesante de abeja. Y ellas son básicas, porque ellas polinizan y llevan a todas partes el tema del polen y las flores y la historia, ¿verdad? Entonces son muy útiles. Sin embargo, si nosotros destruimos ciertos sectores, entonces nos quedamos sin biodiversidad. Vamos liquidando la biodiversidad de miles de formas. Tenemos en los árboles, por ejemplo, a la noche, hay infinidad de pajaritos y cosas que viven, que duermen ahí, que pretenden dormir en algunos casos, porque si los focos de luz están arriba de los árboles, entonces obviamente esos pobres bichos no tienen la oscuridad que necesitan para tener un descanso. Entonces terminan migrando a otras partes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso que también solíamos decir que hasta eso tiene que ser analizado. Por ejemplo, los, los focos de luz tienen que estar debajo de los árboles, porque entonces cumple su función de iluminar a la gente y a la vez de no estar agrediendo a la biodiversidad, ¿verdad? Una cosa tontita, si querés, pero real. Entonces, el tema de los contaminantes, como ya dijimos, hay infinidad, desde los aerotóxicos hasta las fábricas, las aguas negras que se desechan así sin ningún tratamiento, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con el consabido problema a la sanidad que generan esos contaminantes. Hay estudios epidemiológicos que tienen que hacerse a nivel país, ¿verdad? Para conocer de repente, así como hablábamos del tema del cáncer o de otras enfermedades,
para conocer cómo está ese tema, ¿verdad? O sea, hay que conocer el estado de las cosas para poder empezar a hablar de ellas y a tratar de mejorar, ¿verdad? Esos estudios epidemiológicos nuestros, yo no sé qué tanto grado de seriedad tendrán, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahora con el tema este del COVID, una de las cosas que detectaron, pero que yo creo que sabemos desde siempre, es que la obesidad es un gran problema que tenemos como país nosotros, ¿verdad? Y esa obesidad viene de miles, de muchos factores diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, se puede decir, se suele decir, mejor dicho, que comer bien, comer saludablemente, es más caro que comer cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el propio Estado tiene que ocuparse de eso. Se trató un tiempo, no sé si tuvo mucho éxito o no, de controlar, por ejemplo, las cantinas de los colegios, ¿verdad? De que en las cantinas de los colegios haya más comida saludable que no saludable, por ejemplo, ¿verdad? Acá es un clásico, bueno, se come empanadas, se toma Coca-Cola, etcétera. Eso no es lo mejor. Y en los colegios donde los chicos empiezan a acostumbrarse, obviamente en sus casas tendrán su estilo de vida, pero si el colegio de alguna manera ayuda a cuidar ese tipo de cosas, el niño puede ir aprendiendo que hay ciertas cosas que tiene que tomarlas, digamos, con pinzas. O sea, no es cuestión de tomarme Coca-Cola las 24 horas del día, por ejemplo, o de comer empanadas siempre o hamburguesas siempre. De que tiene que mezclar, que tiene que tener una combinación de proteínas, verduras, etcétera. O sea, en ese tema, como en cualquier otro, hay que tener un manejo adecuado, como dicen en la sostenibilidad. Y ese manejo adecuado muchas veces tiene que venir de las instituciones encargadas, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. A mí me parece interesante la historia de cuidar las cantinas de los colegios, por ejemplo, ¿verdad? También hay en otros países ya más adelantados, digamos, y duele decir, por ejemplo, el tema de la sal, las enfermedades cardiológicas, presión alta y demás, también son, digamos, en nuestro país, según dicen, son muy avanzadas, o sea, hay muchísima cantidad de gente con esos problemas. Entonces, hay, como consecuencia de eso, ya hay avanzando en otras partes, por ejemplo, no se ponen saleros en las mesas de los restaurantes. Si alguien imperiosamente quiere más sal, entonces tiene que pedir. Pero no es que está en la mesa, entonces la gente usa automáticamente. Lo mismo el azúcar. Entonces hay cosas que a lo mejor parecen pavadas, ¿verdad? Si uno las mira así fríamente. Pero son indicadores de un control, digamos, de las autoridades de determinados temas. Y en lo ambiental pasa muchísimo. Ahora que estuvimos trabajando virtualmente, ¿verdad? Una de las ventajas que se encontraron, como decían los chicos y como lo dice todo el mundo, es el no tanta utilización de papel, ¿verdad? Lo cual significa un gran ahorro, ¿verdad? Porque en trabajos, por famosos trabajos prácticos, ustedes cuando tienen que entregar en papel, tienen un costo X según el tipo de trabajo que sea, ¿verdad? Sin embargo, si los entregamos virtualmente, ese costo prácticamente desaparece. Y ese gasto del papel disminuye. Y ese gasto del papel significa menos fabricación de papel y significa menos corte de árboles, por decir. O sea, se dan cuenta como una cosa de repente lleva a la otra. Y eso tiene que ver con los recursos naturales, pero también con el ambiente. Entonces, yo espero, de verdad les digo, que muchas de las cosas que adquirimos con esta virtualidad forzada que tuvimos de casi 2 años, se puedan mantener, las que son beneficiosas para todos, ¿verdad? De repente la posibilidad de que la clase que se da, así sea presencial o como sea, pueda estar en la plataforma y ustedes puedan acceder a la clase cuando no pudieron ir a la clase. Porque el alumno que no se va a clase no es precisamente porque sea vago. Puede que en parte haya un grupo que no se va porque es vago, pero puede haber otro grupo que no se va porque tuvo problemas de trabajo, tuvo problemas de transporte, problemas de tiempo, miles de problemas posibles. Que muchas veces en la frialdad de un control del desarrollo de una clase, por ejemplo, te dicen poder faltar 3 veces. Y si faltaste 4 veces, perdés el semestre. O sea, son cosas que yo no sé hasta qué punto son realmente bien pensadas como para que el resultado sea positivo para todos. Personalmente creo que una relación amigable
donde la gente se va porque, bueno, porque sabe que se tiene que ir, porque se quiere ir, pero también sabe que si por algún motivo no puede, va a poder explicar y le van a entender. Eso a mí me parece importante. Y de mi experiencia es un indicador de que la gente se interesa más y participa mejor cuando se siente contenida, cuando se siente comprendida y no agredida. Porque muchas veces, no sé, ustedes me dirán, pero a veces yo misma cuando era alumna, a veces uno siente como que, no sé, que te están queriendo hacer la vida imposible, depende de tu grado de neurotismo en ese momento, hasta te sentís perseguido a veces, ¿verdad? Entonces, esos son puntos muy válidos que yo creo que, por ejemplo, sería interesante mantener a lo mejor la entrega de los trabajos prácticos en plataforma, o por lo menos de ciertas asignaturas, ¿verdad? Taller, por ejemplo, a pesar de que nosotros nos manejamos bastante bien con esta virtualidad, siempre es lindo en taller poder discutir cara a cara, poder rayar un papel, poder manejarnos con más como estamos acostumbrados en realidad a hacerlo. El tema también pasa un poco por ahí, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Pero yo creo que de estos 2 años deberíamos aprender algunas lecciones y hacer que tomar los aspectos positivos para mejorarlos, ¿verdad? Y poder mantener una especie de sistema mixto. Aunque no sea, digamos, que no sea mitad de la clase sea una forma, mitad de otra, pero que haya cosas que se puedan seguir haciendo en la plataforma. Me parece a mí, por ejemplo. Para mí, un indicador de que este sistema fue positivo es de que muchísimas personas en las diferentes, yo tengo 4 materias, ¿verdad? Diseño, metabolismo, paisajismo y tengo ecología urbana en agronomía. En las 4 materias, lo que pude ver es que la mayoría de la gente quiere ir a estar en la universidad, quiere terminar, nadie quiere perder y hacerla por cuotas de 30 años. Pero muchas veces no pueden por problemas de trabajo, por problemas económicos, por problemas de familia, por miles de cosas. A un montón de alumnos este sistema de la plataforma les dio la posibilidad de reintegrarse a la facultad y empezar, y algunos hasta de terminarla, según en qué etapa estaban. Entonces, ese para mí es un indicador positivo de que este sistema en algunos de sus aspectos puede ayudar. Entonces, habrá que ver cómo pasa, cómo continúa, cómo piensa la mayoría de la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo les doy mi punto de vista y de por qué a mí me parece un indicador positivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, y eso también es ambiental, porque como les decía, el tema de no usar el papel pasa por el cuidado de los árboles, etcétera, etcétera, ¿verdad? No contaminación y demás, porque si vos no te estás transportando en vehículo a los lugares, la época que nos quedábamos en la casa, el tráfico bajó muchísimo, pero muchísimo. Y la contaminación también, obviamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que evaluar una vez que pase este maremoto, a nivel planeta, ¿verdad? Porque ahora todavía están con la historia de que en China está recrudeciendo el tema y no sé si en Rusia y no sé dónde más, y bueno, que la ola 3 la ola 4 etcétera. En algún momento esto va a tener que parar, ¿verdad? Va a pasar a ser simplemente una gripe más con ciertas complicaciones. Las gripes toda la vida tuvieron complicaciones, desde que yo me acuerdo, y creo que ya les comenté, mi bisabuela se murió de una complicación de una gripe. Porque claro, el ser viejuca se engripa, le agarró una neumonía y se murió de la neumonía. Muchísima gente con gripe termina muriendo de neumonía, en todas las épocas. No digo que el COVID no sea nada, sí, porque fue terrible, porque con más consecuencias, más contaminación, más problemas, ¿verdad? Pero les quiero decir que yo creo que no se va a ir del todo, se va a quedar de alguna forma seguramente, pero va a ser más manejable. Y nosotros mismos ya hemos aprendido un poquito a manejarlo mejor. ¿Verdad? Algo creo que aprendimos en estos 2 años. Habrá que ver. Pero entonces, todas estas cosas, ustedes se dan cuenta que casi todo lo que tenemos enfrente tiene forma de tener indicadores para evaluar si está bien o está mal, si suma o resta, ¿verdad? Entonces, eh, la calidad y la cantidad de los recursos humanos también se puede medir con este tipo de sistemas, ¿verdad? Vos dejás de talar un bosque y ves que mejora, es un indicador. Se ponen a talar como locos, eso pierde biodiversidad, pierde bosque, pierde todo, se colmatan los recursos hídricos, etcétera, es un indicador negativo. Entonces, yo creo que se entiende claramente lo que es el indicador, ¿verdad? ¿Les parece? Yo me voy un segundo, les dejo charlando entre ustedes, ¿sí? Son pocos, pero hablen un poco qué les pareció esto. Yo un segundo voy a tener una cosita y vuelvo, ¿sí?
No me digan que se quedaban calladitos todo el tiempo. O Creo, profe, que esa es una de las desventajas de la virtualidad. que se quedan Porque si callados. estuviéramos en clase, sí o sí íbamos a hablar. Ah, no, si estaban en clase seguro que no se callaban ni mientras yo hablaba. Eso es cierto. Bueno, qué lástima. Bueno, ahora que volví, entonces, cuéntenme un poco qué opinan de esta primera parte de lo que estuvimos hablando. O si pueden aportar algo. La timidez ya quedó hace rato fuera de lugar. Están 5. A mí personalmente me llamaron, o sea, me llamó la atención los comentarios acerca de lo que habías mencionado casi al principio sobre las plazas y los usos que se les da, porque justamente eso es un tema que yo estoy tocando en la cátedra IPC, ¿verdad? Donde estamos haciendo nuestro protocolo para tesis. Y tengo como tema, digamos, la intervención en una plaza. Y justamente lo que me estuve dando cuenta es que no existe esa diversidad de usos y que el uso de la plaza, digamos, está más enfocada a actividades deportivas que reúnen por nuestro contexto a personas que eran masculinas. La vez que me fui a visitar el lugar, era una mujer que estaba en la plaza. Entonces crea también cierto ambiente de inseguridad y las personas no quieren irse con más razón y bueno, una cosa va llevando a la otra, es como un ciclo que no tiene un cierre, digamos. Y otra cosa que me llamó la Sí, atención fue el tema de la salud en cuanto a los alimentos, el tema de controlar un poco las cantinas, porque tenés razón que digamos el 90% de los alimentos que se tienen en las escuelas no son saludables. Y eso viene siendo desde siempre, o sea, de que yo era una niña, las cosas sí, que se venden en la escuela no son saludables. Y si querías comer saludable, tenías que llevar tu fruta, así algo. mismo. Y hasta ahora Así sigue mismo. siendo así, incluso después de la pandemia. Sí. Eso es Sí, lo sí, sí. que Yo podría creo que no aportar. cambió gran cosa. Creo realmente contra lo que pensábamos de que la pandemia iba a cambiar el mundo, me parece que no cambió gran cosa, la verdad. ¿Alguien más quiere comentar alguna otra cosa? Interesante los comentarios de Evelyn. Bueno, yo les cuento que mismo la cantina de la facultad, ustedes se fijan que si vos querés, tenés que almorzar. Por ejemplo, para almorzar están los platos hechos. Bueno, ahora es una delicia porque como no hay casi gente, entonces uno se va y te terminan haciendo algo. Por ejemplo, si no podés comer lo que hay o no te conviene o lo que sea, te hacen qué sé yo, un pollo grillé y una ensalada, por ejemplo. O sea que se volvió saludable a la fuerza. Porque antes era comer lo que hay o chao, ¿verdad? O tenés que comer o una empanada o una tarta o una cosa, que no son precisamente cosas muy saludables. Entonces tenés razón en lo que decís. Y también ahí entra a veces la falta de planificación. Yo les conté a ustedes que yo viví unos años en Alemania y en la universidad nosotros teníamos en toda Europa en la universidad, porque en todas las facultades, universidades de los distintos países siempre hay un comedor único de la universidad, ¿verdad? Después cada facultad puede tener su cantinita de café si quiere, pero el comedor es uno de la universidad. Y hay un menú, digamos, manejado por un nutricionista. Entonces había, por ejemplo, un menú, ponerle de 3.000 guaraníes o de 4.000 guaraníes, por darle una cifra, que era una sopa gigante, ya sea de verdura, de poroto, de lo que sea. El segundo nivel, digamos, económico, un poquito más caro, era una carne con una ensalada y un arroz, algo así, pero bien equilibrado. O huevos con ensalada y arroz, o lo que sea. Y el tercero ya era con postre, era el más caro de todos, que igual no era muy caro, obviamente. Entonces, si la comida que se da en los comedores, ya sea de colegio o universidad, es razonablemente equilibrada y razonablemente rica, digamos, ¿verdad? Entonces uno deja de, perdón, uno deja de comer, por ejemplo, las empanadas. Las empanadas son ricas, pero no son muy saludables precisamente. Yo me fijo que la mayoría de la gente come empanadas porque son más prácticas, es más rápido y son más baratas. Y cuando uno va a estar comiendo todos los días afuera, también está midiendo al milímetro el costo, ¿verdad? Entonces, la universidad debería ocuparse de tener nutricionistas que controlan los comedores, ya que tenemos, ay Dios, un comedor en cada facultad.
y no tenemos un comedor de toda la universidad, ¿verdad? Pero eso debería tener un cierto control, porque ayuda, el tema de la salud ayuda. Y yo siempre suelo decir que acá el tema de la salud no hay mucha conciencia de las instituciones porque no hay responsabilidad tampoco. Si fuera que el Estado, de verdad, cuando vos te enfermas, la salud pública funcionara, vos te vas, te tienen que atender, te tienen que dar los medicamentos, te tienen que hacer lo que sea necesario, yo te puedo asegurar que iba a haber un control mucho más estricto de los distintos elementos que hacen que existan problemas de salud, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, el tema de la gente que maneja sin casco, la gente que maneja alcoholizada, la gente que maneja sin saber manejar, para acá más lejos, que otro de los dramas, ¿verdad? Así hablamos de la parte de conducción, ¿verdad? Porque al final la conducción es la que generalmente tiene una consecuencia para un tercero, ¿verdad? El resto de las cosas que uno las hace atravesadas en la vida, la consecuencia generalmente es para vos. Pero eso es una consecuencia, y generalmente encima, generalmente el borracho le mata a un pobre que no tenía nada que ver con su borrachera, ¿verdad? Entonces, esos son temas de los que se tiene que ocupar el Estado, definitivamente. Y vos decías lo de la cantina, ay no, y lo de las plazas. Lo de las plazas también hay un tema que solemos decir siempre cuando hablamos de recreación. En las ciudades en general hay muchos terrenos baldíos, que la gente los malutiliza porque tiran basura, etcétera, etcétera. Si esos terrenos baldíos, el municipio negociara con los dueños de una manera que no le cuesta a ninguno de los dos. Vos tenés un terreno baldío que no utilizás, yo municipio hago un contrato contigo. Si vos no tenés pensado construir en menos de 5 años o de 10 años, podés hacer un contrato conmigo, yo soy el municipio, y te libero de los impuestos en ese tiempo y vos me permitís que yo utilice ese terreno para poner una cancha de algo o varias canchas de algo. Creo que tenemos que empezar a separar lo deportivo de lo recreativo. Las dos cosas son importantes. Lo deportivo es muy importante, ¿verdad? Pero esa mezcla del deportivo con el recreativo es que termina uno comiéndole al otro. Y generalmente es el deportivo el que lo elimina al recreativo. Difícilmente vas a llevar niños o van a irse ancianos a un lugar donde hay juego de pelota, sin red, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puedes ligar un pelotazo en cualquier momento. Aparte que eso genera un ambiente que no es precisamente a veces el que la gente que va a un espacio recreativo quiere, de más tranquilidad. De repente para ir a leer o qué sé yo, estar un poco más tranquilo o no, ¿verdad? Pero es diferente, no es lo mismo estar en medio de algo deportivo con lo otro. Nosotros creo que tenemos que empezar a separar recreación de deporte. Las dos cosas son igualmente importantes y las dos cosas son igualmente saludables, ¿verdad? Pero no es que compaginen muy bien juntas. Y como esas miles de otras historias, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre esto? Marcia, Néstor, no sé qué más está, Yamil, creo. Pau también está. Silencio. Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema de los servicios ambientales, que también está atado con todo lo que estamos hablando permanentemente. Porque además, obviamente, es normal que las cosas se vayan atando unas con otras, digamos, ¿verdad? Porque está obviamente todo relacionado y formando parte de una misma cosa básica que es el metabolismo de la ciudad y la calidad de vida de la gente que habita las ciudades, ¿verdad? Y las ciudades que queremos que sean sostenibles. Entonces, si nos vamos al tema de los servicios ambientales, estamos también repitiendo algunos de estos elementos. Por ejemplo, servicios ambientales. Eh, servicios ambientales y servicios urbanos. Los servicios ambientales son los que tenemos, por ejemplo, tienen que ver con el cambio climático y tienen que ver con el famoso Río 92 que se hizo, la Cumbre de la Tierra, donde se había hablado de que los países poderosos económicamente le iban a pagar a los países menos poderosos, pero con más naturaleza, para que conserven, por ejemplo, sus bosques que le dan, digamos, oxígeno al planeta, como es el caso del Amazonas, y sin embargo, como ellos no están lucrando con esos bosques, entonces los que están en el primer mundo y que contaminan más, tenían un compromiso de pagar a los países más pobres
para que puedan mantener esos bosques y entonces, digamos, el planeta en general se mantenía medianamente en equilibrio. Eso en realidad nunca se cumplió, hablando en serio. Y eso se llamaba servicios ambientales, o se llamaba compra de oxígeno, o se llamaba venta de carbono. O sea, era, yo te vendo oxígeno si tengo un bosque y vos seguís contaminando porque el oxígeno que yo produzco va a minorar tu contaminación. Ese era un poco tácitamente el trato, ¿verdad? No funcionó mucho, como les digo. En algunos lugares sí tuvieron un buen manejo. Por ejemplo, Costa Rica, que estaba en cuanto a recursos naturales como nosotros allá por los años 90, ellos hicieron sí un buen trabajo y un buen pacto de servicios ambientales, y a ellos les pagaron por conservar y recuperar sus bosques. Y se vio muy beneficiada el país de Costa Rica con todo eso, y también obviamente el sector que recuperaba oxígeno. Con el Amazonas cada tanto hay así unas guerras, porque hay gente de países grandes que quieren venir a utilizar el Amazonas. El Amazonas de alguna manera se defiende, pero a veces mismo desde el propio Estado brasileño también están queriendo usar zonas del Amazonas. Y esas cosas cuando se van raleando al final pierde su fuerza de bosque protector, ¿verdad? Pero bueno, son rencillas que va teniendo el planeta entre unos y otros, entre los más poderosos, los menos poderosos, los que más contaminan, los que menos contaminan, etc. Y los servicios urbanos son los que tenemos dentro de la ciudad, digamos, o de un asentamiento cualquiera. Y en esos servicios urbanos vimos que la infraestructura, las redes son muy importantes. Las de agua, como dijimos, de suministro de agua, ya sea potable o no, las de desagües, digamos, ya sea con tratamiento o sin tratamiento, cuidando, obviamente, que no vayan a los recursos hídricos, porque entonces contamina, y toda esa historia que ya sabemos de repetirlo varias veces, pero que siempre es bueno tener presente, ¿verdad? Y por supuesto también, entonces, las redes de agua, las redes de desagüe, las redes de energía eléctrica, en nuestro caso, ¿verdad? Que son las que mantienen con iluminación, las redes de comunicación, ¿verdad? Fibra óptica, teléfonos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también otro tipo de servicios urbanos que tenemos también, que son, por ejemplo, esa gestión integral de residuos adecuada. Eso es parte de los servicios urbanos que nos tiene que dar una ciudadanía. Después tenemos, aparte de estas cosas, también tenemos el servicio de transporte público, que es un servicio urbano, que en nuestro país es un exótico engendro porque supuestamente es transporte público, pero está en manos de privados. Se supone que el Estado tiene que regular, pero el Estado no es que regule tanto. Entonces así es como tenemos un transporte público que se va por donde quiere y un montón de sectores que no tienen transporte público, ¿verdad? Esa es una irregularidad muy grande que tenemos y que en algún momento tendríamos que resolverla dentro de nuestras ciudades, ¿verdad? Porque eso no es razonable. No es razonable que la gente en este caso los municipios, no se preocupen de que todos sus conciudadanos tengan un buen servicio. Entonces, si vos tenés 5 líneas, pues distribuirlas de modo que medianamente cubran lo máximo posible, ¿verdad? No podés permitir que 3 se vayan por donde quieren y se vayan todas por el mismo lugar. Entonces hay sitios sobrecargados de transporte público y hay otros que no tienen nada. Entonces eso está mal, así abiertamente mal, pero acá se permite, ¿verdad? Entonces, el transporte es un servicio público que debería estar bien manejado y es uno de nuestros problemas más grandes. Ustedes saben eso. Otro problema, otro servicio que también es un servicio público y que debería estar para todos es el servicio de salud. El servicio de salud sabemos que es deficiente desde hace años, pero nunca se invirtió mucho en el servicio de salud. Pero yo siempre digo, es porque en el fondo no hay una responsabilidad real de las autoridades hacia la salud. O sea, alguien se enferma y en gracias, ¿verdad? Anda a tomar un yuyito por ahí y si te curas genial y si no, lo siento. O sea, no hay una responsabilidad seria del Estado con ese tema. Ahora con el tema del COVID, obviamente fue así como muy fuerte y hubo que tomar un poquito más en serio. Yo creo que se mejoró bastante. Creo que se duplicó o se triplicó lo que teníamos, pero igual nunca va a ser suficiente porque obviamente nos falta mucho para llegar a un buen nivel. Pero en el servicio de salud, normalmente en otros lugares está incluido el tema de los medicamentos.
hasta en los servicios, digamos, ¿cómo se llama eso? Cuando tiene seguros médicos, en otros países te incluye todos los remedios. Cosa que acá algunos te hacen un porcentaje de descuento o lo que sea, pero no es tampoco ni siquiera muy habitual ni en los servicios médicos, ni en los seguros médicos. El IPS, que es un seguro privado, en realidad no es público, teóricamente cubre remedios y eso, pero resulta que cubre si tiene, si no tiene no cubre y tampoco pasa nada, ¿verdad? O sea, no funciona bien. El IPS como esencia es una buena idea, porque tiene un sistema proporcional, digamos, tiene un sistema prácticamente europeo de manejo, el que uno paga en porcentaje al sueldo. Entonces, el que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. Y se supone que el trato tiene que ser el mismo para todos. Ese sistema tienen también los sistemas médicos de los menonitas en el Chaco. Ellos tienen un sistema de salud donde la gente paga, ellos tienen un sistema de impuestos, desde luego, donde los impuestos se pagan en relación a tus ingresos. Entonces, el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos, y se supone que los servicios, tanto de educación como de salud y demás, son iguales para todos, ¿verdad? Ellos tienen un sistema más europeo. Pero nosotros acá, el IPS sí es así, pero en realidad en el fondo no funciona tampoco tan así, ¿verdad? Pero esa es su esencia. En realidad debería funcionar así. Y los seguros privados sí que ya están, digamos, en manos de cada uno del consorcio, la gente que maneja, y el seguro y la salud pública, que es el ministerio y los hospitales y demás, anda como puede. Como les digo, muy mejoradita, debemos reconocer en estos 2 últimos años, ¿verdad? Pero aún así nos falta bastante. El tema de los medicamentos. Acá es muy usual que la gente tenga que ir a buscarse los medicamentos como pueda, que no debería ser así. Debería estar cubierto. Ahora, por eso es que yo les suelo decir que si el Estado realmente se hiciera cargo de la salud, bien que se cuidaría de que la gente no se enfermara tanto. O sea, si yo Estado tengo que pagar la salud de la gente, me voy a ir pero con un arreador a ponerle a los que ponen agrotóxicos en su lugar y a no permitirles que sigan contaminando de la manera en que lo hacen, porque eso genera una gran cantidad de población con problemas de salud. Te puedo asegurar que si el Estado se hace cargo de la salud de la gente, se va a ocupar perfectamente de que los vehículos no estén tirando humo negro e intoxicando a medio mundo. Porque si medio mundo se enferma, a medio mundo le tendrían que pagar ellos. Cosa que no pasa, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que no hay mucha responsabilidad ni para cuidar, digamos, ni para cubrir. Entonces, acá yo creo que uno de los problemas que tenemos muy grande es la falta de conciencia. O sea, las cosas no son, la gente no piensa, falta de capacidad de pensar también, ojo. Y ahora estamos con salud. Dentro de un ratito vamos a pasar a educación. En el tema salud, como les digo, pienso personalmente, puedo estar muy equivocada, y si no están de acuerdo y tienen otra idea, por favor, no duden en decirme, porque a mí me encanta que ustedes me den sus opiniones, de verdad, porque no me creo la dueña de la verdad en absoluto. Yo simplemente digo cómo yo veo las cosas, ¿verdad? Entonces, ese tema de la salud, tengo esperanza de que vamos a ir mejorando de a poquito, pero nos falta mucho todavía, ¿eh? Nos falta realmente mucho. Mismo con esta historia de la vacuna, no sé si se dan cuenta, en realidad nosotros creo que tenemos 30 o 35% de la población vacunada. Que consta que yo no soy muy fan de la vacuna, les aclaro, pero bueno, es lo que hay en este momento. Entonces, de las vacunas en general sí, conste que de las vacunas así, esas de última hora nomás son las que a mí no me emocionan mucho. Pero como les decía, esta historia de la vacunación supuestamente se hace, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta con la desprolijidad que se hacen las cosas. Una de las veces la convocatoria es por terminación de cédula, cosa que quizás les ordene a ellos la vida, pero no deja de ser complicado, porque a veces en una familia la gente obviamente no tiene la misma terminación de cédula, entonces tiene que estar viniendo en 1 o 2 o 3 ocasiones para la famosa vacuna, ¿verdad? De repente, otro día de la misma semana, resulta que no es por terminación de cédula, es por orden de llegada. Y otro día es, no sé, porque si sopló viento norte o si sopló viento sur.
Entonces no hay un parámetro para manejar las cosas que sea parejo. Entonces vos tenés que andar adivinando cómo es la historia. En algunos casos era donde se pusieron la primera dosis, tenían que ponerse la segunda. Y de repente al otro día no tenía nada que ver y se ponía en otra parte. Todos los de este sector se tenían que ir al otro sector. La gente no vive prendida de las noticias ni de las redes sociales ni nada, o sea que se le puede escapar. Entonces son verdaderas tragedias, porque hay gente que para ir a vacunarse tiene que pedir permiso, no todos los jefes son igual de comprensivos, etcétera, etcétera. Y entonces imagínate que vos te vas, como le pasó a miles, y les vas, no, había sido que hoy era por el número de cédula. Y mañana era por, no sé, si la sonrisa era más chica o era más grande. O sea, esa desprolijidad es incomprensible en un manejo institucional, ¿verdad? Y sin embargo se da. Entonces, esas son las cosas que yo creo que hace que la gente al final ya se aburra. Y resulta que, como les digo, tenemos un 30 o 35% de vacunados y después se preguntan por qué tal país o tal otro no nos quiere abrir la frontera. Porque estamos con mucho más riesgo que otros que ya tienen un 70 o 80% de vacunados. Entonces, a veces no queremos ver cuáles son nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, esa desprolijidad misma es un indicador de nuestro desorden que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, eso en salud y muchas otras más, seguramente, otras cosas más, ¿verdad? Si nos vamos a ese tema de la cantina está muy unido a la ciudad, a la salud, obviamente, como dijimos. Y si nos vamos a la educación también es para mí un problema. Yo no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, encuentro casi ya bastante tiempo, y no sé, yo ya soy grande, habrán pasado 2 o 3 reformas educativas, y para mí una es peor que la otra. Y la única constante que encuentro en casi todas es que no se incentiva la libertad de pensamiento, no se incentiva el razonamiento, sino que se incentiva la memoria y el repetir como loro lo que te dice la autoridad. Se incentiva un verticalismo que no es bueno para nadie. Yo creo que a la gente hay que enseñarle a pensar, a razonar y a tener criterio propio, ¿verdad? Y entonces sí vamos a conseguir levantar el país. Pero si la gente está buscando simplemente quien le diga lo que tiene que hacer, no nos vamos a ir a ningún lado. Y yo creo que en esa estamos hace bastante tiempo. Como generalidad, siempre las cosas y las críticas que hago son generales. Hay, por supuesto, excepciones. Hay colegios fantásticos que enseñan a pensar, hay otros que no, pero la estructura está hecha para eso, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que yo por lo menos lo veo como muy grave. Y lo mismo en la universidad, porque en la universidad hay muchísimas cátedras donde vos tenés que hacer exactamente lo que te dicen. O ya adivinás qué es lo que esperan que hagas. Y para no complicarte la vida, entonces mejor hacer lo que están esperando que hagas y te va más rápido. ¿Es o no es así, chicos? Díganme, si yo estoy tan equivocada. ¿Alguien se anima a comentar? ¿O piensa algo al respecto del tema? ¿O jamás le preocupó? No sé. El silencio me responde. No, no tienen ninguna idea al respecto. No hay nada que les choque en cuanto a educación. ¿O qué les choca a ustedes en cuanto a educación? ¿O qué les parece bien? Bueno, parece que no hay opinión al respecto, ni a favor ni en contra. Bueno, entonces ese era otro de los servicios que es importante. Hay otros servicios que tienen que ver con la cultura, ¿verdad? Que obviamente no es que se le haga mucho caso, tipo tener una buena infraestructura de bibliotecas, de teatros, de... También hay que es importante para muchísima gente el tema de las instituciones de culto, o sea, de fuera de la religión que sea, ¿verdad? No importa cuál que hayan. Y uno se fija cuando vas a estudiar en una ciudad de X, te encontrás con que hoy en día ya hay, digamos,
iglesias o espacios de culto de diferentes religiones, ¿verdad? Y eso es lógico. Este es un país que tiene ya hace muchísimos años libertad de culto, aunque no se note, porque de repente hay miles de cosas donde la que opina la Iglesia Católica. Aclaro que soy católica, ¿verdad? Pero me parece que en un país donde hay libertad de culto deberían opinar todos y no puede el Estado regirse por ninguna de las iglesias, dado que son varias, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra de nuestras cuestiones. Y bueno, y como eso hay muchísimos otros temas que supongo que ya más o menos medianamente los vimos todos. Y si no hay nada que ustedes quieran comentar ya, entonces podemos terminar la clase y nos vemos en el siguiente lunes. O se fue, voy a apagar la grabación. De mi parte, al menos no tengo nada que comentar ahora.